Uno de los documentos que los venezolanos debemos conocer es precisamente el proyecto de ley orgánica ya aprobado que presentó el doctor Germán Escarrá en un libro novedoso porque es la defensa de la Guayana Esequiba. ¿Cuáles son los términos generales de la ley orgánica? Oye, son extraordinarios. En primer lugar, esto llama la atención a los juristas, a los especialistas en derecho público, porque es una ley cuya iniciativa es un referéndum. El referéndum del 3 de diciembre, en la pregunta número 5, casualmente consultaba la creación de un nuevo estado, el estado 24, llamado de la Guayana Esequiba. Y se produce exactamente así. De allí el presidente de la República, 3, 4 días después, a través de la vicepresidenta, presentó el proyecto en la Asamblea Nacional y quiero destacar, Julio César, fue aprobado por unanimidad. No solo las fuerzas bolivarianas, sino la pluralidad de las fuerzas de oposición democrática con las que convivimos en el Parlamento. Es decir, fue unánime la aprobación de esta ley orgánica. ¿Y las consecuencias que van a tener Y ahora? las consecuencias, bueno, ya se creó el Estado de la Guayana Esequiba, estamos en el trabajo de su constitución, ya la parte presupuestaria está organizada, estaba prevista antes en realidad, ya está organizada. Hay una situación de transición y es que mientras el poder electoral llama elecciones allá, hay un jefe de gobierno, bueno, que actúa como jefe de gobierno, coordina, pero además está en Tumeremo, pero Tumeremo es algo circunstancial y los representantes legislativos somos los mismos que integramos la Asamblea Nacional hasta que ellos puedan escoger los diputados que van a la Asamblea Nacional. Ahora ahí se definen ya las fronteras Ya de manera está, clara. ahí se definió la ley, ahí se fue muy valiente, para serte sincero, muy claro en lo que es el espacio territorial nuestro, que nunca ha debido estar en discusión. Lamentablemente aquel laudo arbitral de 1899 en París nos despoja de casi 60.000 kilómetros cuadrados, de tanta importancia para Venezuela, no solamente en el orden de los recursos, que lo es, sino también en el orden estratégico, y se trata La de un salida al Atlántico, costado, ¿no? la salida al Atlántico, se trata de un costado de la patria. Uno de los puntos de mayor controversia, me decía uno de los asesores internacionales de Venezuela, es casualmente el que tú acabas de mencionar, el tema de la fachada atlántica, que nosotros debemos cuidar porque un descuido allí los lleva a las bocas del Orinoco, Claro. Que era la ambición que era en la la época de los ambición de ingleses. origen de Inglaterra, ¿no? Ahora, hubo gobiernos permanentemente reclamando este derecho, incluso Sí, ruptura de relaciones diplomáticas, ¿no? sí, como no, bueno, el caso Guzmán Blanco, pero hay que reconocer, independientemente de la posición ideológica que se tenga, la postura recia, clara, patriótica de Rómulo Betancourt, a través pues de Marco Falcón Briceño. Ese es cuando Naciones Unidas se interesa y Sí, él hace el planteamiento formal sobre nuestra reclamación. Y la mayoría de los presidentes, incluso habría que colocar a Isaías Medina, irnos mucho más atrás, pero la mayoría de los presidentes, León, Betancourt por supuesto, Leoni sin lugar a dudas, Caldera, el propio, además de Caldera, Carlos Andrés Pérez, Lucinchi, todos han mantenido con altos y bajos, con diferencias en la manera de tratar los asuntos, pero sin lugar a dudas todos han mantenido una postura muy patriótica hasta llegar a Chávez y finalmente a Nicolás Maduro, que en mi opinión, no porque esté en la comisión y trabajando muy de cerca con el jefe de Estado en esta materia, sino porque se puede ver, es cuando más se ha avanzado en la defensa de la Guayana usted Esequiba. mencionaba a Isaías Medina Angarita, leía el otro día que precisamente un embajador que quiso ser presidente y no pudo serlo, como fue Diógenes Escalante, acompañó a Medina a hablar con Malé Prevost. Este señor Malé Prevost, que siempre lo escuchamos, ¿por qué es tan Así importante? Primero porque, en primer lugar, ahí se produce un discurso y se le da la condecoración del Libertador
Amalé Prevost. Washington. Sí, Malé Prevost, como todos sabemos, es el que denuncia el fraude y es el que además en una carta póstuma él establece cómo fue el fraude, con quién se habló, qué se hizo, y el que liderizó el fraude, que fue el señor Martans, para entonces un gran catedrático, sin lugar a dudas, de Derecho Internacional y de los temas de arbitraje, sobre todo en Londres, muy vinculado a la reina, muy vinculado a la monarquía. Allí, pues, bueno, ese es uno de los documentos. Yo lo sometí a la experticia de los principales especialistas en pruebas en Venezuela y tenemos el dictamen, pues, que acompaña el carácter de prueba que eso pudiera tener en una controversia más a fondo. Por cierto, una persona que creo que conocimos juntos fue el embajador Héctor Gros Espiel, que tiene un trabajo inmenso sobre Martán. Cómo no, Héctor Gros Espiel, lo recuerdo con mucho afecto y cariño. Sí, embajador uruguayo. Yo lo conocí por ti, por cierto. Sí, creo que conversamos muchas veces sobre el tema muchas veces internacional. Con él ha trabajado el tema con mucha seriedad. Doctor Escarrá, seguimos con el tiempo, siempre científica. vamos a compromiso y venimos nuevamente para seguir en la última parte de la internacional.